Hola, ¿qué tal? Los saludo con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo more en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. En esta ocasión quisiera comentar y platicar acerca del bautismo que salva. El bautismo que instituyó nuestro Señor Jesucristo, quien lo estableció. No fue ninguna institución humana quien haya puesto o establecido el bautismo. Fue directamente nuestro Señor Jesucristo. A sus apóstoles les dijo en San Marcos 16:15, id por todo el mundo. Esa fue la orden que les dio a sus apóstoles antes de subir a los cielos. Les dice, vayan por todo el mundo. ¿Qué iban a hacer ellos en todo el mundo? Predicar el evangelio a toda criatura. Ricos, pobres, hombres o mujeres, ellos tenían que predicarles el evangelio, en primer lugar. Después de predicarles el evangelio, todos los que creyeran, porque no todos iban a creer, pero todos los que creyeran a ese evangelio, enseguida, porque les marca dos pasos. El primer paso es predicar el evangelio. Y una vez que alguien demuestre creer a ese evangelio, enseguida, el segundo paso, bautícenlos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa era la norma y así lo dejó establecido el Señor a sus apóstoles. Ellos tenían que cumplir, no tenían que añadirle, ni quitarle, ni cambiar la forma como el Señor lo había establecido. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y lógico que la persona que no crea no se va a bautizar. Y los apóstoles, uno de ellos, llamado Pedro, en el día de Pentecostés, vamos a ver cómo llevó a cabo la ordenanza de su maestro, de su Señor, como les había enseñado antes de partir. En el día de Pentecostés estaba la iglesia, los poquitos hermanos que habían creído, que se habían convertido, estaban reunidos y de repente vino un fuerte viento y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados escuchando la palabra de Dios y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Nomás que hubo un grande estruendo y la gente que estaba alrededor en Jerusalén, que habían ido a la fiesta del Pentecostés, escuchando ese grande estruendo, se acercan curiosos a ver qué había sucedido. Y cuando ven, los hermanos estaban hablando en lenguas. Y unos admirados decían, ¿qué será? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero otros, burlándose, esos que no creían, porque así son los que no creen, se burlan y decían, es que estos están ebrios, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro toma la palabra y les empieza a explicar y les empieza a evangelizar lo que su maestro le había enseñado, que primero había que predicarles el evangelio a toda criatura. Esa es una norma, esa es una ley para ellos, que primero toda criatura, no importa quién sea, primero se le debe de predicar el evangelio. Y el apóstol les empieza a decir, miren, es que esto es lo que profetizó Joel hace muchos años, que iba a derramar Dios el Espíritu Santo sobre toda carne. Y empieza el apóstol a predicarles el evangelio
desde Joel hasta llegar a Cristo. Y después les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos cuando escucharon eso, esa predicación, se compungieron de corazón, se arrepintieron, les dolió en su corazón y entendieron que habían cometido un grande pecado. Y le dicen a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? El apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse. Primero era la evangelización, el primer paso es la evangelización. Es que oigan el evangelio. Después de eso, creen. Los que creen, como estos que le dijeron, ¿qué haremos? El apóstol les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Ahí viene el segundo paso. Ahí viene seguido el bautismo, junto con el evangelio, con la evangelización. Pero en primer lugar, dijo el Señor, prediquen el evangelio, anúncienle las buenas nuevas de salvación. Una vez que crean, que ellos manifiesten que creen, bautícenlos. Así decía Mateo, de la misma manera que el Señor les dijo, vayan y hagan discípulos. Primero tenían que discipular, primero tenían que enseñarles el evangelio, explicarles. Después que ellos entendían el evangelio, que lo aceptaban y que lo creían, tenían que bautizarse. Así lo dejó establecido nuestro Señor Jesucristo. No se podía cambiar, no se podía modificar. Nada más cree aunque no te bautices. No, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así el apóstol Pedro primero les explica. Y cuando esta gente ve que cree, ¿qué haremos? Esa es una buena pregunta. Ahora, ¿qué haremos? Le dice el apóstol, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Ya, cumplió ahí el apóstol Pedro al pie de la letra como el maestro lo había ordenado. Lo mismo sucedió con Felipe cuando llegó a Samaria. Dice que cuando creyeron a Felipe, los samaritanos, cuando creyeron a Felipe que les anunciaba el evangelio y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está, nuevamente cumpliendo el mandamiento como Cristo lo había establecido. Primero les predicó el evangelio, primero les habló de Jesucristo y después el bautismo. Acto seguido, el bautismo. Después de la evangelización, el bautismo. No debemos nosotros olvidar el reglamento, la ordenanza de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo estableció. Nadie tenemos el derecho de cambiarlo, de modificarlo. Ellos que iban predicando, como Felipe cuando llegó a Samaria, y les empezó a predicar el evangelio y el nombre de Jesucristo, creía esa gente, creyó y tuvo que bautizarse en el nombre de Jesucristo. También cuando Felipe se encuentra con el etíope eunuco, este hombre funcionario, este hombre que tenía mucho conocimiento porque estaba al frente de toda la riqueza, de todos los tesoros de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre, por mucha sabiduría que tenía, aunque iba leyendo la escritura, no la entendía. La leía y la volvía a leer. Y es más, lo hacía hasta en voz alta, pero no la entendía. Y Felipe le pregunta, le hace una pregunta concreta, ¿entiendes lo que lees? Y dijo aquel hombre, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Sube Felipe al carro y le empieza a predicar el evangelio de Jesús,
desde el profeta Isaías. Le empieza a evangelizar nuevamente, cumpliendo lo que el Señor había ordenado. Primero lo empieza a evangelizar. Y ya yendo por el camino, el eunuco ve cierta agua y le pregunta a Felipe, ya comprendiendo, ya entendiendo que el bautismo sigue después de la evangelización. El siguiente paso, una vez que ha creído, es el bautismo. Y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada más una cosa, si crees de todo corazón. Porque recuerden, soy muy insistente en esto, dijo el Señor, el que creyere a ese evangelio, a esa predicación, el que creyere y fuere bautizado, por eso le dice Felipe, si crees de todo corazón, adelante, bien puedes. Y dijo él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hace un momento, cuando Felipe subió al carro, no entendía de qué hablaba el profeta, no comprendía, pero cuando Felipe le predicó el evangelio, entonces sí comprendió, entonces sí entendió y creyó, y después de haber creído, se bautizó, porque así estaba establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y todos, toda criatura, toda, aquí no hay unos sí, otros no, toda criatura que crea, que escucha el evangelio y cree a ese evangelio, tiene que bautizarse. Esa es la norma a seguir. Así lo estableció el Señor y así lo estaban haciendo ellos. El apóstol Pedro vuelve a salir, se encuentra con Cornelio. El ángel a Cornelio le dice, mira, manda a traer a Pedro, está en tal parte, está en tal calle, en tal dirección, dile que venga. Él te va a hablar palabras por las cuales puedas ser salvo tú y toda tu casa. Y Cornelio manda y trae a Pedro, y cuando viene Pedro y empieza a hablarles, abre su boca para evangelizarlos y empieza a predicarles, y cuando él está hablando, cae el Espíritu Santo y todos los que estaban reunidos, Cornelio, su familia, sus vecinos, sus parientes, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, Pedro, conociendo y sabiendo que después de escuchar la evangelización, la predicación y ver que acepta la gente, Pedro sabía que lo que seguía era el bautismo. Y le pregunta a los judíos de la circuncisión que habían ido con él, ¿puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos como nosotros que han recibido el Espíritu Santo? Aquellos no dijeron nada. Aquellos quedaron callados porque nadie podía impedir. ¿Qué seguía después de la evangelización? El bautismo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Vuelve a cumplir el apóstol como el maestro lo había ordenado. Esa era la norma. No era, es la norma que se debe seguir porque así el Señor lo estableció. Ese fue una ordenanza, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y yo no puedo pasarla por alto. Yo no puedo olvidarme o cambiarla o decir nomás me quedo con la evangelización. Yo ya creí y por creer soy salvo. El apóstol Pablo, cuando lo encarcelan con Silas, estando en la cárcel, él entonaba himnos y todos los presos los escuchaban. Y al anochecer tiembla la cárcel y se abren las puertas y las cadenas de todos los presos se caen de las manos y de los pies. Y el carcelero, el que estaba cuidándolos, el celador, cuando se despierta por el estruendo, por el temblor, voltea y todas las puertas donde estaban los presos estaban abiertas. Lo primero que piensa, ya se escaparon, ya se fueron. Saca su espada,
porque todo guardia, todo celador que dejara escapar algún reo, algún preso, tenía que pagarlo con la muerte. Saca su espada y se va a quitar la vida. Y le grita el apóstol Pablo, no te hagas ningún daño porque aquí estamos todos. Y nadie ha escapado. Entonces aquel hombre pidiendo luz, una antorcha, se dirige a donde estaba Pablo y Silas. Y llega y se postra delante de ellos y les hace una pregunta muy, muy importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el apóstol le dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Pero no terminó ahí. No quiere decir que ya creyó, ya nada más con creer. Los lleva, les lava sus heridas y el apóstol les predica el evangelio a él y a los de su casa. Después, el acto seguido, después que les predica el evangelio, viene el bautismo y se bautizó él y los de su casa. Estamos viendo que el apóstol Pablo también cumplió lo que el Señor había ordenado al pie de la letra, sin añadirle, sin cambiarle, sin modificarle. Primero la evangelización, primero la predicación y después el bautismo. ¿Para qué? Para salvación, para salvarse. Lo mismo sucedió con Lidia. El apóstol estaba predicando y Dios tomó el corazón de Lidia para que estuviera atento a la predicación del apóstol Pablo. Y después también dice, se bautizó ella y todos los de su casa. Pero primero se les predicó, primero se les anunció el evangelio. Lo mismo con aquellos discípulos de Éfeso. Cuando el apóstol Pablo los encuentra y les hace una pregunta, ¿creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestan, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo, si existe. ¿Qué es eso? ¿En qué pues habéis sido bautizados? En el bautismo de Juan. Y ahí comienza el apóstol a predicarles, a anunciarles, miren, Juan dijo que detrás de él venía uno más poderoso y les empieza a hablar de Jesucristo, del Evangelio. Y después dice, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vean cómo primero era la predicación, el anunciamiento del Evangelio. Primero, hacer los discípulos y después bautizar. Es bien importante. Y hemos visto cómo ellos cumplieron al pie de la letra y nosotros también debemos cumplir al pie de la letra. Pero aquel que estaba crucificado, aquel que murió en la cruz, no necesitó el bautismo. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no se bautizó, porque él, estando en pena de muerte, porque la cruz era la pena de muerte, es decir, él no iba a bajar de esa cruz, sino muerto. Él no iba a tener la oportunidad de irse a bautizar. Él ya estaba condenado a la muerte. Y si todavía, colgado ahí en la cruz, todavía tenía vida, cuando lo querían bajar, le rompían las piernas. Le daban tantos golpes que le hacían pedazos las piernas, porque ese hombre tenía que morir. Así como el Señor murió en la cruz, esos otros dos ladrones tenían que morir. Él no iba a tener oportunidad de bautizarse. Por eso el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy. ¿Por qué hoy? Porque en ese momento él ya no iba a vivir, él iba a dejar de existir. Pero tú y yo, nosotros no estamos crucificados. Nosotros no estamos a punto de morir, que nos queden unas cuantas horas, unos cuantos minutos para morir. Nosotros tenemos la oportunidad. Y ahora el Señor tenía la autoridad para salvarlo, para abrirle las puertas del reino de los cielos. Yo no tengo esa autoridad
para decirle a alguien que va a estar en el reino de los cielos. A mí no me ha dado esa autoridad el Señor. Primero hay que evangelizar y después el bautismo. ¿Para qué? Para que se salve. El apóstol Pedro, tomando un ejemplo acerca del bautismo en los tiempos de Noé, ¿cómo el bautismo lo relaciona con salvación? Aquella gente que Dios había decidido exterminarlos por el pecado tan grande y tan abundante que era, pero a Noé le dice, constrúyete un arca. Y en lo que el arca se construía, la paciencia de Dios les daba oportunidad a toda esa gente, a todas esas personas. ¿De qué les daba oportunidad? De que se arrepintieran. De que ahí en esa arca podían encontrar la salvación para no morir, para no dejar de existir. Ahí estaba el arca, pero iba a entrar al arca todo aquel que creyera. Por eso el apóstol Pedro lo relaciona con una salvación. Y ahí entraron pocas personas, 8 personas fueron salvadas por agua, porque se vino el diluvio y los llenó de agua completamente y fueron salvos. Salvaron su vida. Por eso lo relaciona con el bautismo, porque el bautismo salva. Lo mismo el apóstol Pablo, hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que caminaron y se toparon con el mar, pero atrás de ellos venía todo el ejército de los egipcios con una orden de parte de Faraón, de quitarles la vida, de asesinar a todos. No los iban a regresar a Egipto, no, ya llevaban la orden de quitarles la vida. Por un lado estaba el mar y por otro lado los egipcios. Si se arrojaban al mar se iban a ahogar y si se enfrentaban a los egipcios los iban a matar. Iban a perder la vida. Pero Dios abre el mar y ellos empiezan a caminar en seco. Y la nube y la mar los cubrió como si estuvieran sepultados. Un tipo y figura del bautismo real y verdadero que nuestro Señor Jesucristo trajo. Y dice el apóstol, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en la mar, y fueron salvados de la muerte. También el apóstol Pablo relaciona ese tipo de bautismo con salvación. Si esos bautismos, que eran la sombra, el bosquejo de lo real y verdadero que traía Jesucristo, salvaban, los salvaron, obtuvieron salvación, ¿cuánto más el bautismo de Jesucristo, que viene a darle salvación a mi alma? Porque para eso sirve el bautismo. El bautismo es útil, sirve. Si alguien dice, yo no necesito el bautismo, el que no necesitaba el bautismo era mi Señor Jesucristo y sin embargo se bautizó. Hasta Juan se le oponía. Yo debo de ser bautizado por ti, no tú por mí. Y le dijo el Señor, deja. Es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Será justo que yo me bautice? Claro que sí. Me sirve, me hace falta el bautismo. Por eso mi Señor Jesucristo lo estableció y lo ordenó. Todos merecemos y necesitamos bautizarnos, pero primero escuchar el Evangelio, la palabra de salvación, las buenas nuevas del reino de los cielos. Espero que esto que hemos platicado sea para la gloria del Señor. Y te invito, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, en la ciudad, en el rancho, en la ranchería, en el pueblito, donde vivas, cerca de ti hay una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Acércate. Los hermanos te van a esperar con los brazos abiertos para explicarte de este evangelio, para salvación, para vida eterna. Es la única forma en que podemos alcanzar la vida eterna. Necesitamos escuchar el evangelio y necesitamos bautizarnos. Esos son los primeros pasos que debemos de seguir.
Y creo que se puede. No es nada difícil. Lo puedo hacer como aquel hombre leproso llamado Naamán. Cuando el profeta Eliseo le dice, ve, mira, ahí en el río Jordán, sumérgete 7 veces. Y aquel hombre se enoja, se molesta. Dice, allá en mi tierra hay ríos más limpios que ese Jordán. ¿Cómo me manda ahí a esa agua sucia, puerca? Pero no era el río, era la autoridad, era el mandamiento que le estaba dando el profeta. Hasta que su siervo le dice, Señor, si le hubiera mandado algo más difícil, tampoco no lo haría. Tienen razón. Va y se sumerge en esa agua y sale con la piel limpiecita. Toda su lepra se le quitó, toda su lepra desapareció y la piel como un bebé recién nacido. No es difícil. El bautizarnos no es de otro mundo. Es sencillo. Cumplir lo que mi Señor Jesucristo les mandó a sus apóstoles no es difícil. Me despido con la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, sea la que mora en sus corazones, y Dios me los bendiga en abundancia.